Hola a todos, en el video de hoy lo que se estará viendo es cuál es la estructura de la Constitución y cuáles son los principales derechos que vienen en este establecidos. A nuestra Carta Magna la constituyen 136 artículos, ordenados en 9 títulos. La estructura está dividida en dos partes, la orgánica y la dogmática. La parte dogmática es la primera parte de la Constitución, y en ella se establecen los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos mexicanos. La parte orgánica es la segunda parte de la Constitución, y esta se encarga de organizar a las instituciones de gobierno, sus funciones, interacciones y atribuciones. Es en esta parte en la que se establece que México es una república representativa, democrática y federal, en el artículo 40, y se estipula la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, en el artículo 49. Amparo Casar explica: México es una república porque el poder no se concentra en un solo individuo, y la jefatura del Estado no es vitalicia ni hereditaria. Es representativa porque los ciudadanos no ejercen el poder directamente, sino a través de sus representantes. Es democrática porque además de consagrar y proteger un conjunto de derechos fundamentales, prevé la elección de representantes por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas, a la vez que establece la división de poderes y sus limitaciones. Finalmente, es federal porque está compuesta de estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Las garantías individuales. El primer capítulo constitucional, hasta el artículo 29, contiene los derechos y garantías de los ciudadanos, mientras que el segundo y el cuarto capítulo contienen las obligaciones de todo mexicano. En su artículo primero, la Constitución declara que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías individuales a su protección. Los derechos humanos se refieren a facultades o prerrogativas tales como la libertad y la igualdad. Se considera que son los derechos básicos para que una persona viva con decoro y dignidad. Son inherentes a las personas por el simple hecho de serlo, sin importar el lugar, la época o la sociedad de la que formen parte. En la Constitución actual, los derechos humanos se retomaron e incorporaron bajo el nombre de garantías individuales. Sin embargo, los derechos humanos son más amplios que estas porque existen con y sin el reconocimiento del Estado, mientras que las garantías individuales solamente existen si son reconocidas por éste. De manera concreta, las garantías individuales son los derechos o prerrogativas que tenemos los gobernados o posibles oponibles a las autoridades y son las de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Las garantías individuales solo pueden ser suspendidas por el Poder Ejecutivo y con la aprobación de las dos cámaras del Poder Legislativo. Entre estas garantías individuales destacan las que se aseguran en el cumplimiento de los siguientes derechos: la libertad de profesión, el acceso a la información, la libertad de expresión, libertad de asociación, acceso a la justicia y protección jurídica, libertad de creencias y propiedad privada. Además de los derechos individuales, la Constitución establece algunos derechos sociales, que responden en su mayoría a las demandas de una mejor calidad de vida mediante la satisfacción de educación, tierra, justa retribución por el trabajo realizado, mejora en las condiciones laborales. Entre ellos los más importantes son gobierno de pueblos indígenas, educación laica y gratuita, vivienda digna y salud, propiedad de tierras, derechos y derechos laborales. Si un ciudadano considera que alguna de sus características de sus garantías no han sido respetadas por las autoridades, puede interponer ante el Poder Judicial un juicio de amparo. Es un mecanismo que la Constitución establece en sus artículos 103 y 107 para proteger las garantías individuales. Este recurso fue modificado a mediados de 2011 y ahora los efectos de un juicio de amparo ya pueden aplicarse a todos los ciudadanos, siempre y cuando no se trate de materias fiscales. Es importante aclarar que el juicio de amparo solamente procede contra los actos de las autoridades que infrinjan alguna garantía individual y no es admisible contra actores entre particulares.
Además de derechos, la Constitución establece obligaciones para los ciudadanos mexicanos. El mismo ejercicio de los derechos está condicionado a que el ciudadano cumpla con sus obligaciones, como lo establece el artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, en primer lugar, por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Ejemplos de estas obligaciones son, en el artículo 31, que los hijos acudan a la escuela hasta terminar la educación media superior y cumplan con su servicio militar, contribuir a los gastos del país, de su identidad y su municipio como la ley lo disponga. En el artículo 36, inscribirse en el catastro y en el Registro Nacional de Ciudadanos, y en el mismo artículo 36, el de votar en elecciones populares. Inviolabilidad de la Constitución y procedimiento de reforma. La Constitución mexicana puede clasificarse dentro del grupo de las constituciones rígidas, ya que cualquier cambio en ella se debe de hacer por medio de los requerimientos especiales. La Constitución describe que es necesario un procedimiento que requiere de mayoría calificada para reformar cualquier artículo que en ella se establece. Se necesita la aprobación mínima de dos tercias partes de los legisladores asistentes en cada una de las cámaras del Congreso y la aprobación de por lo menos de más de la mitad de los congresos estatales. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuenta. A pesar de ello, desde 1921 se han publicado 191 decretos de reforma. 13 federatas erratas, se ha modificado el 75% de los artículos y el artículo 73 por sí solo ha sido reformado 60 veces. En su, en su artículo último, la Constitución hace referencia a la vigencia de la misma y se hace explícito que ésta no perderá ni fuerza ni vigor, aun si hubiese una rebelión. En caso de una revuelta, el término de esta, la Constitución se repondrá y mantendrá su actualidad. Entre los artículos más relevantes de la Constitución, para alguien de padres mexicanos que nace en el extranjero, es probable que el artículo constitucional más importante sea el 30, que le hace mexicano porque sus padres lo son. Para un ministro de algún culto, quizá lo sea el 24 y el 130, que tratan sobre cuestiones religiosas y de creencias. A pesar de que para cada actor un artículo puede ser más importante que otro. En general, por la relevancia de las demandas históricas que le dieron el sustento, se considera que algunos artículos son representativos de la evolución del país y por tanto que son particularmente importantes en la Constitución. Entre ellos destacan el artículo tercero, en el que se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. En este artículo se establece que esta educación debe de ser laica, gratuita y obligatoria hasta el nivel de educación media superior. Su importancia radica en concebir la educación como un derecho, pues es un pilar del desarrollo económico, social e individual de cada ciudadano y permite crear una ciudadanía más activa y trabajadores con mayor potencial. Posibilita a cada persona el acceso a oportunidades que no hubiera sido posible sin educación. La última reforma de este artículo es la que hace obligatoria la educación media. Esto ante la creciente población de jóvenes y la mayor demanda de este servicio. Anteriormente, había reformado para descentralizar la educación hacia los estados, para reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia y para establecer las bases de la autonomía universitaria. El siguiente artículo es el artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Este artículo establece los derechos de propiedad, prevé la propiedad privada, la propiedad ejidal y la expropiación. Cuando así convenga el interés general, y una de las razones por la que se considera tan importante es porque otorga a la nación el dominio directo y la facultad de explotación de todos los recursos naturales, entre ellos el petróleo, el gas, la plata y el cobre. Este artículo refleja la lucha durante la Revolución, especialmente de los zapatistas, para recuperar sus tierras comunales y también el episodio de la expropiación petrolera llevada a cabo por Lázaro Cárdenas, en el que el país retoma el control de la explotación de sus hidrocarburos que estaban en manos de ingleses y estadounidenses. En el artículo 123 se establece que toda persona tiene el derecho al trabajo digno.
Este artículo regula todo lo referente del trabajo, incluyendo el derecho a formar sindicatos, el derecho de huelga, el derecho a la libertad de profesión, siempre y cuando ésta sea legal, establece obligaciones de los patrones, edades mínimas de trabajo, pago mínimo, jornada máxima de 8 horas y pago por horas extras. Este artículo reflejó las demandas que el sector obrero expresó desde poco antes y durante la revolución hasta nuestros días. Estos tres artículos constitucionales establecen derechos sociales y fueron incluidos en la Constitución para satisfacer demandas de la Revolución, por lo que se consideran entre las conquistas sociales de esta por medio de los líderes revolucionarios y la sociedad de este tiempo. Hasta el día de hoy, cada vez que se pretende reformar alguno de estos tres artículos, el debate del país es mayúsculo, siempre con muchos grupos a favor y en contra de los cambios. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.